Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta noche, pastor, qué bendición y verás qué gusto me da el poderle recibir en esta noche con otra clase emocionante como todas las clases que estamos teniendo, sobre todo por la sustancia tan linda, no de adquirir conocimiento, porque no es la idea que tú tengas conocimiento y datos, no, sino que vayas profundizando para ir entendiendo cómo hay una mentalidad divina que fue trazada a través de la historia, a través del lenguaje, a través de los escritores, de la inspiración de mucha gente que fue utilizada por Dios para escribir este precioso libro que yo le llamo el libro sabio, el libro, la Biblia, la palabra de Dios, que es fundamental para la vida, no tan solo para gentes que sean creyentes o sean religiosos, sino para toda la humanidad. O sea, aunque tú no creas, tiene un fundamento que te va a ser una sustancia para ti. Hoy nos toca el tema del canon del Nuevo Testamento. Así como hablamos la clase pasada o la noche del pastor pasada, que hablamos sobre el Tanaj, que es el libro o la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento para nosotros, dijimos que canon viene de la palabra griega kané, que significa medida o caña. Era muy común en aquel principio. ¿Por qué? Porque era algo que se usaba para medir. Era como una medida, el metro, por ejemplo, o tal vez la milla, etcétera, etcétera. Entonces, el canon del Nuevo Testamento, como el canon del Antiguo Testamento, son aquellos libros que están dentro de la medida inspiradora provenientes del corazón de Dios. Para que podamos entender esto, y realmente cuando hablamos del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estamos hablando de cómo realmente se seleccionaron o se definieron los libros que hoy tenemos, los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, los 39 en el Antiguo y los 27 en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿quién? ¿Quién dijo que eran los inspirados por Dios? Si tú lees la historia, vas a encontrarte, sobre todo el primer siglo después de la muerte del Señor, Jesús, vas a encontrar que aquellos discípulos de los discípulos de los discípulos, en los primeros 5 siglos, hubieron muchísimos libros que se escribieron por hombres verdaderamente llenos de Dios. Y esos 5 siglos fueron realmente un serio problema, porque llegó un momento en que la iglesia naciente en aquel entonces ya no sabía cuál era el libro inspirado por Dios. Había confusión, había conflictos inclusive, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces vamos a entrar a este tema que es apasionante, verdaderamente nos emociona, porque yo lo que quiero y mi corazón no es darte información y que te llenes de conocimiento de información, sino básicamente es que tú reflexiones en cómo un Dios creador tan maravilloso, que fue planeando y fue influyendo en la vida de generaciones de hombres que fueron llevando la inspiración, que fueron llevando la iluminación para poder escribir este libro que hoy nos ha llegado. Porque hay una verdad absoluta, que de los códices actuales que hoy se encuentran en varias de los museos, en muchos de los países, inclusive bibliotecas particulares más antiguos, concuerdan con lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Ok, se han hecho las adecuaciones para adecuar la semántica, la forma del lenguaje, que se puede entender de una forma coloquial. Pero esto no le ha quitado esa parte de esencia divina a lo que es la palabra o la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a entender ahora qué sucedió, qué pasó, cómo se escribió el Nuevo Testamento. Lo primero que te quiero decir es que el Nuevo Testamento se escribió en un lapso de 40 años. Así, el Antiguo Testamento realmente llevó muchísimos, miles de años para escribirlo. Pero el Nuevo Testamento se escribió en un lapso de 40 años. Desde el año 52 hasta el año 98, 97, cuando muere el último apóstol, el apóstol Juan,
es el tiempo en que se escribieron los 27 libros canonizados en nuestro Nuevo Testamento. Y vamos a entender que una vez que muere el apóstol Juan, en el año 96-97, digo, algunos tienen alguna diferencia, vinieron todos los discípulos, no tan solo de Juan, sino de Pedro, de varios de ellos, que empezaron a proclamar el evangelio y a expandir el reino de Dios. Pablo ya había hecho 3 viajes misioneros y esto había traído un crecimiento hermosísimo a la iglesia de aquel entonces. Todos los primeros 2 siglos, sobre todo el primer siglo y el segundo siglo, bien, vamos a ver en la historia de los padres de la iglesia. Cuando oigas en cualquier escrito, en cualquier libro, cuando se refiere a los padres de la iglesia, no está refiriéndose a los primeros apóstoles, sino se está refiriendo a los discípulos de los primeros apóstoles, como Policarpo, por ejemplo, que fue el discípulo de Juan, y el discípulo de Policarpo. Hay varios de ellos. Entonces, esto es muy importante que podamos entenderlo, porque cuando hoy es mencionado, por ejemplo, San Agustín Pona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, que fue el que tuvo en su haber el trabajo de la Vulgata Latina, Ignacio de Antioquía, Policarpo, y como lo comenté, discípulo del apóstol Juan, Clemente de Roma, Orígenes y Tertuliano, y muchos más, hombres verdaderamente llenos de la presencia de Dios, que escribieron muchísimos libros. Vamos a revisar estos libros que son fundamentales dentro de todo ese mundo de libros, ¿sí? Porque vas a encontrarte muchísimos libros que en algunos son muy buenos, pero lamentablemente este es un detalle que tienes que tener muy en cuenta. Por eso fue que empezó a sentir la iglesia una gran necesidad de establecer una lista o un canon de los libros realmente inspirados por Dios, porque había muchos que tenían una mezcla herética. El primer libro que vamos a estudiar o que vamos a mencionar, que son como fundamentales, no fueron canonizados. Estos libros, aclaro, anótale por ahí, estás escribiendo, que no fueron canonizados porque no reunieron los requisitos que te voy a dar, pero sí fueron considerados como una parte de enseñanza en todas las iglesias durante esos 5 siglos. El primero que vamos a estudiar es el libro llamado Didache. Didache, que fue escrito por varios de los discípulos, y estos se escribieron aproximadamente en el año 80 y 90 del primer siglo, y fue llamado el Código de los Apóstoles. Didache significa en griego enseñanza, y era la recopilación de una serie de consejos, de experiencias vaciadas por varios hombres o padres de la iglesia, que eran transmitidos y que eran leídos, inclusive estudiados en las diferentes iglesias, no tan solo las iglesias de Oriente, sino también las iglesias de Occidente. Recuerda que ya el primer siglo, Pablo ya había expandido el evangelio en toda Asia Menor. Y realmente había habido una expansión muy exitosa de la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Entonces, Didache fue uno de los libros, hasta el día de hoy, tú lo puedes conseguir en internet. Es una joya literaria que vale la pena tenerla. El segundo es la Epístola de San Clemente de Roma. Ahora, algo interesante que quiero mencionar, que se me estaba pasando. Si hablamos de estos libros, porque fueron fundamentales, porque estos libros fueron apoyando en sus comentarios aquellos libros que hoy tenemos en nuestras Biblias como un reconocimiento de que eran inspirados por Dios. Los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, las cartas pastorales de Pedro y Juan, obviamente el libro de Hebreos, que tuvo un cierto problema, y bueno, el Apocalipsis, que ya lo vamos a ver al final, que fue el que tuvo muchos problemas. Bien, entonces el segundo que podemos mencionar es la Epístola de San Clemente de Roma. Esta también se escribió en el primer siglo, y cada uno de ellos iba dándole ese apoyo, ¿sí? Porque mencionaban en su desarrollo, en la forma como lo escribían, como mencioné hace un momento, el apoyo a
mencionar que ciertos libros del Nuevo Testamento actuales eran inspirados por Dios. Por ejemplo, la Epístola de San Clemente de Roma fue un libro que los 4 evangelios y sobre todo las cartas del apóstol Pablo eran fundamentales y certificaban que provenían de una línea inspiracional por Dios. El tercero es el pastor de Hermas. El pastor de Hermas fue escrito en el siglo II y él avalaba las cartas del apóstol Pablo en los evangelios y incluía dentro de las cartas del apóstol Pablo, ¿cuál creen? El libro de Hebreos. Yo voy a ser sincero, yo siempre he creído, ¿verdad?, que el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Obviamente los grandes estudiosos y nadie se atrevería a decir que fue Pablo, porque siempre en todas las clases que yo he estado en el Instituto Bíblico, los maestros decían, no, pues nadie sabe quién escribió Hebreos. Pero bueno, desde aquí, fíjense bien, ya desde aquel entonces, este libro del pastor de Hermas, sí incluía a Hebreos, pero dentro de las cartas del apóstol Pablo. Y luego viene el cuarto libro, es la Epístola de Bernabé. Y esto fue en el siglo II también. Noten cómo en el primer siglo y en el segundo siglo fueron escritos fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia. La iglesia en aquel entonces, es importante aclarar que no estamos hablando de una iglesia católica ni una iglesia protestante. Hasta ahí, la iglesia en los primeros 5 siglos no era una iglesia ni católica ni protestante, era una sola iglesia. Hasta el año 590 fue cuando se estableció el famoso papado. Antes de eso no había un papa, no había toda la estructura clerical que hoy vemos en la Iglesia Católica, ni tampoco la Iglesia, obviamente. Martín Lutero vino hasta 1540 y tantos, y obviamente la Iglesia en los primeros siglos era una sola iglesia, y una iglesia hermosa. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando hablemos de obispos. No pensemos como los obispos que hoy vemos en Roma, ¿verdad? Que tiene su gorrito ese rarito, ¿no? No. Eran hombres verdaderamente probados, eran hombres sabios y llenos del Espíritu de Dios. El quinto, el libro que podemos mencionar, son las cartas de San Ignacio de Antioquía. Las cartas de San Ignacio de Antioquía. Se escribió en el año 113. Esto es muy importante, anótelo por ahí. Se escribió en el año 113 y las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía avalaban las cartas del apóstol Pablo, por supuesto, y obviamente los evangelios, pero también avalaba las cartas pastorales de Pedro, Juan, y Apocalipsis lo puso en tela de juicio. Entonces, miren, estos 5 libros que son fundamentales para poder estudiar, nos habla muchísimo de cómo Dios iba tejiendo. Yo lo veo así como una brisa. Cuando hablamos, acuérdame cómo viene la línea de Dios, de Noé, Adán, Eva, Set, Enoc, Noé, y así toda la línea. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, cómo Dios iba tejiendo a través de estos 5 siglos la línea inspiracional de esos libros que debían estar incluidos en nuestra palabra de Dios hasta nuestro día. Ahora vamos a hablar de algunas evidencias. Una de las evidencias, permítanme, déjenme, aquí tengo algunos datos que para mí pues, son fundamentales, porque nos trae una revelación muy importante, ¿sí? Muy importante, de cómo realmente aquellos hombres de Dios, yo me imagino cómo ellos también se hacían muchas preguntas, ¿no? Porque la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la primera iglesia naciente en la zona de Galilea, ¿sí? Ellos leían lo que es la Septuaginta, o sea, ellos tenían escritos de aquella traducción de 280 años antes de que naciera el Señor, de los escritos de la Biblia hebrea o el Tanakh. Pero ya empezaban a tener
copias de las cartas que los apóstoles escribían. Por ejemplo, Pablo escribía sus cartas y se distribuían las copias entre la iglesia naciente. Bien, ahora vamos a ver las evidencias. Las evidencias que hemos estado hablando. Una es la evidencia de los libros, estos libros que fueron los más importantes que realmente permeaban en la iglesia y que eran tomados como los libros fundamentales. Además, obviamente, por supuesto, también tenían copias de la Biblia hebrea para poder ir aprendiendo todo lo que era la parte del Antiguo Testamento o el Taná, pero también tenían las cartas paulinas y también las cartas de Pedro y del apóstol Juan. Vamos a ver la segunda evidencia, que era como un requisito para poder llegar a la autentificación de los libros del Nuevo Testamento. La segunda evidencia era que debían ser de uso eclesiástico común, o sea, que las iglesias lo utilizaran con mayor aceptación en la mayoría de las iglesias. Era muy importante. Por ejemplo, tenían muy claramente los evangelios, las cartas de Pablo eran los bestsellers, y por ahí empezaba a colarse, ¿verdad? Los libros, las epístolas pastorales, ¿no? De Tito, Filemón, que eran una de las cartas de Pablo, pero también Pedro y Juan, que eran fundamentales y fueron tomando una autenticidad por el uso, ¿verdad?, común que se daba en las iglesias. La tercera evidencia es que haya sido escrito por una revelación, ¿verdad?, que haya tenido un contacto con uno de los discípulos o uno de los apóstoles. Obviamente Mateo no tenía problema, pero Marcos y Juan, Juan obviamente era discípulo del Señor. Entonces, esta era una evidencia importantísima. La cuarta evidencia es que haya sido libros que contuvieran la unidad doctrinal. Era muy importante en aquel entonces, ya había teólogos fuertes, San Agustín y Hipona, todos ellos. Imagínate que tenían que tener ese fundamento doctrinal, como por ejemplo la deidad del Señor Jesucristo, la salvación a través de la muerte vicaria del Señor. Eran fundamentos para o aceptar un libro como inspirado por Dios o desecharlo. Ahora, algo muy importante que vamos a entender en todo este desarrollo de requisitos que se fueron dando a través de los siglos. Ahora, nadie un día agarró y se puso a escribir, es que vamos a listar esto para poder autentificar o darles el aval. No, sino fue el Espíritu Santo. Él fue el Espíritu Santo que obraba a través de los dirigentes de las diferentes iglesias. Porque estamos hablando que había iglesias en Jerusalén, había iglesias en Alejandría, había iglesias en Antioquía, había iglesias en Roma. O sea, era fundamental, obviamente, en la parte de Israel. Ok, ahora, ¿qué sucedió aquí? Dice, las principales causas por las que la iglesia y sus dirigentes se vieron obligados a elaborar el canon del Nuevo Testamento, hubieron circunstancias históricas que motivaron a hacerlo. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque aparecieron muchísimos libros, como dije al principio, que eran inspirados por Dios. Yo creo que en parte tenían esa parte del corazón de Dios para los escritores que eran hombres de Dios, mas sin embargo no tenían el 100% de la autenticidad del Señor, del Espíritu de Dios sobre ellos. Ok, porque muchos de ellos contenían ya una corriente herética que en los primeros siglos se fueron infiltrando en una forma terrible. Terrible. Y este es uno de los puntos por los cuales fue impulsando, fue presionando a los dirigentes, a los hombres de Dios, a los teólogos de Dios, a los hombres que estaban en una línea conectados con Dios, al ver cómo la expansión de la iglesia, que es una bendición, así como hoy en día, ¿no? Hemos crecido, wow, pero hay un mundo de cosas que estamos oyendo que decimos, híjole, es que esto no es de Dios. Así sucedió en aquel entonces, porque las herejías empezaron a llegar. ¿Y de dónde creen? ¿De fuera? ¿Del Imperio Romano? ¿Del Imperio Otomano? No.
llegaron de dentro de la iglesia, imagínense. Y esto fue terrible porque la primera herejía que vemos en la historia, que empezó a permear terriblemente, de hecho Pablo fue uno de los grandes apologistas en contra de esto, fue el gnosticismo. Y el gnosticismo es una herejía que tenía 300 años atrás, o 2000 años atrás, en Grecia, nació en Grecia, que es un dualismo entre la carne y el espíritu. Esto traía un conflicto porque empezaban a mezclar, ¿sí?, en que Jesús no había realmente sido carne, sino que había sido un espíritu. Empezaban a mezclar una serie de circunstancias y de conceptos que empezaban a contaminar los escritos bíblicos. La segunda herejía que vamos a encontrar es el montanismo, con el obispo Montano, que fue un hombre increíble. Era seguido por dos mujeres profetisas llamadas Prisca y otra Maximilia. Era un movimiento dentro de las comunidades cristianas primitivas que buscaba reafirmar las realidades espirituales y escatológicas de los primeros tiempos de la iglesia. El movimiento llevó su nombre de acuerdo a Montano, que fue su fundador, y este había sido un sacerdote pagano, fíjate, antes de convertirse, ¿no?, en el año 155 después del Señor. Y él empezaba a profetizar porque dice que el Espíritu Santo había venido sobre él y empezaban a crear una serie de profecías heréticas terribles, que muchas de las cartas del apóstol Pedro, Juan, Pablo, son realmente destinadas a atacar todo este tipo de conceptos que obviamente, por supuesto, que obviamente Montano no había nacido todavía en la época de Pablo y ellos, pero espiritualmente empezaba a gestarse con el gnosticismo para preparar este tipo de herejías. La tercera herejía que viene es el marcionismo. Y yo creo que era uno de las corrientes que hay que tener cuidado porque de alguna forma vemos cómo empieza otra vez a resurgir en nuestra era. Era un dualista. Este hombre, Marción, que era un obispo, fue un obispo, fíjate, fue un obispo, o sea, no era cualquier persona. Era un hombre que despreciaba al Dios del Antiguo Testamento. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios chiquito, pero el Dios del Nuevo Testamento era el Dios grande, era el Dios de Jesús, era el Dios que valía la pena, y fue un acérrimo enemigo de todo lo que fuera judío y hebreo. Entonces este hombre empezó a quitar de todo lo que ya había avanzado la enseñanza de los evangelios, cartas de Pablo. Pues obviamente eliminó a hebreos, eliminó a Mateo, todo lo que tuviera una influencia judía, él lo eliminaba porque no aceptaba, fíjense bien, no aceptaba, ¿sí?, que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. Una completa herejía. Él vivió en aproximadamente los años 172 después de Cristo. Y él realmente tuvo un paso terrible porque de hecho fue excomulgado. Y aquellos obispos de aquel entonces verdaderamente tuvieron que actuar para poderlo excomulgar por lo dañino que había sido toda su enseñanza a través de expandir las profecías, sobre todo con estas dos mujeres profetisas. Ahora, Marción fue uno de los que se cree, o hay algunos escritos que dicen que fue el primero que estableció la primera lista de libros o canónicos de acuerdo a lo que él creía que eran inspirados por Dios. Pero no es cierto. El primero fue el Códice Moratorio. El Códice Moratorio, fíjense, es algo muy chistoso, es una historia muy interesante, porque el Códice Moratorio se cree que fue escrito aproximadamente en el año 172 después del Señor, y en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700 y pico de nuestra era, se encontró este códice o esta Biblia o estos escritos en la Biblioteca Ambrosiana en Italia.
De repente encontraron ahí algo muy viejo y descubrieron que era ese códice, o era un Nuevo Testamento, donde consideraba 23 libros que coinciden en una forma correcta con nuestra Biblia. Obviamente faltan 4 libros, ¿sí? O sea, el códice moratorio no incluía Santiago, no incluía Hebreos, no incluía Segunda de Pedro y no incluía Tercera de Juan. ¿Por qué? Vamos. Es más, no hay una veracidad quién lo escribió. Pero estamos hablando que en el año 172, pues obviamente pudo haber sido inclusive Marción. Algunos de ellos pudieron haberlo hecho así. Entonces, estos puntos que son fundamentales nos hablan cómo la iglesia fue presionada por toda esta expansión herética de tantos escritos y libros que aquellos obispos o cabezas de las iglesias, porque estaba el obispo de Roma, estaba el obispo de Constantinopla, estaba el obispo de Alejandría, estaba el obispo de Jerusalén. Eran 4 fundamentales hombres de Dios que eran los que realmente llevaban aquella dirección de la primera iglesia primitiva. Yo creo que vamos a dejarla hasta aquí porque no quiero darles más datos, porque si no vamos a llenarlos de muchas cosas. Pero aquí lo más importante que tenemos que entender, mis amados, es cómo una forma preciosa, después que muere el apóstol Juan, año 96 después del Señor, el Espíritu Santo empieza a tejer la transmisión de las verdades inspiradas en cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. El primer libro que se cree que se escribió del Nuevo Testamento, se cree que fue Marcos, otros dicen que fue el Primera de Tesalonicenses. Pero si estamos hablando de 40 años, ¿verdad?, comparados con los miles de años del Antiguo Testamento, pues obviamente no es así como que sea sumamente importante. Pero lo que es importante es saber que los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los evangelios, que vamos a estudiarlos más adelante, tienen una similitud increíble, aunque algunos tienen sus diferencias, pero tienen una línea divina de Dios. De hecho, cuando leemos la vida de Jesús en los evangelios, vamos a entender que el Señor no enseñó doctrina. Cuando Él viene a la tierra, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a hablarles en parábolas, ¿sí? Inclusive una vez les pregunta a uno de sus discípulos: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice: les hablo en parábolas para que oigan y no entiendan. Y como que suena un poquito contradictorio, ¿no? Porque era algo tan simple, pero no había venido el Espíritu Santo todavía, no había llegado el Pentecostés. ¿Recuerdan bien Hechos capítulo 2? Bueno, tiene un propósito, porque tendría que venir, yo le llamo el 12º apóstol, ¿verdad? Aquel que fue llamado, ¿sí?, en camino a Damasco, en aquella luz resplandeciente, Saulo de Tarso, un terrible hombre que persiguió a la iglesia primitiva. Pero en ese camino a Damasco, como Dios toca su vida, lo lleva a Damasco, se convierte, se va 3 años a Arabia, dice la Escritura. Bueno, él da testimonio que va 3 años y dice que ahí directamente de Jesús recibe la revelación de la doctrina cristiana. Y encontramos un manjar enorme de la doctrina en sus cartas apostólicas. Indudablemente que viene a completar las cartas de Pedro, las cartas de Juan y obviamente algunos de los escritos como Judas, ¿no? Y culmina con la revelación del futuro, con la revelación del apóstol Juan en la isla de Patmos, que es el Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta cómo hay algo sobrenatural en este proceso que el Señor siguió para poder dejarnos un libro sobrenatural. No fue ni una tómbola, ni un sorteo, no, fue a través de casi 5 siglos, porque se llevó eso. En la próxima clase vamos a hablar de los concilios
que es donde ya realmente estos 4 hombres de Dios, obispos, tuvieron que reunirse para decir, es que hay muchos libros heréticos, hay muchos buenos libros, pero ¿cuáles son inspirados por Dios? Tenemos que establecer cuáles son las condiciones. Y entonces fue llevándose de concilio a concilio a concilio, como si fuera ir lavando uno y lavando el otro, y hasta que quedara realmente como una joya preciosa, los 27 libros que hoy tenemos en nuestras Biblias. Pues bien, amados, pues esta es la clase de esta noche del pastor. Yo sé que es una bendición el que tú puedas meterte con nosotros y estudiar la palabra de Dios, porque dice la Escritura, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso es fundamental que aprendamos la palabra, que vivamos la palabra, pero sobre todo sabemos que es un libro que tiene una consistencia. No de ahorita, no es un libro que se escribió hace 100 años, ni 50 años, ni 20 años. Es un libro que se escribió desde el principio de los tiempos. Yo estoy convencido que desde antes de que el Señor hiciera los cielos y la tierra y formara las galaxias, ya en su corazón estaba lo que iba a escribir en todos estos libros. Así que pues nos vemos la próxima noche del pastor. Yo te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de escucharnos. Y este es nuestro propósito, que tú puedas recibir de parte del corazón de Dios este mensaje, que es un mensaje de amor y un mensaje de salvación para tu corazón. Y como les dije en una de las clases, qué importante para poder entender este testamento, ¿verdad? Porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Testamento es la herencia de un padre a un hijo. Así que si tú aún no eres un hijo, es muy simple. Cierra tus ojos, pídele perdón a Dios y dile, Jesús, Dios, te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Quiero que me hagas tu hijo y dame la revelación, la iluminación de lo que dice tu santo libro. Y así pues, te vas a sentir 1000 veces bien. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga y te guarde.